Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Si nuestra naturaleza de muerte no es absorbida por la vida, permaneceremos ciegos para siempre. Porque la vida es la luz y la luz es la vida y la vida es la luz de los hombres. Cuando Dios se mezcla con los hombres de barro nacidos de nuevo, por medio de las palabras que salen de su boca, los ojos de esos hombres van siendo abiertos. Mientras le comemos y le bebemos, los ojos se abren. Por tanto, otro aspecto de la condición humana es que el hombre es ciego por o de nacimiento. Es necesario que el Dios que viene a hacer la vida del hombre entre en él y se mezcle con él hasta que absorba todo lo mortal, al fin de que los ojos del hombre sean abiertos y alumbrados. Ahora llegamos al capítulo 10. Recuerden que estamos haciendo un resumen de cada capítulo, revisando cada capítulo del Evangelio de Juan. Este capítulo, el 10, al igual que el 9, se relacionan con la condición humana en dos aspectos. Uno es el aspecto de estar ciego y el otro es el aspecto de estar perdido. Uno en el capítulo 9, otro en el capítulo 10. Los que están ciegos son aquellos que están perdidos. Son las ovejas sin pastor. El Señor de vida es el buen pastor y el buen pastor pone su vida por las ovejas para que ellas reciban su vida. Él vino para que las ovejas tengan vida. Todas las ovejas que le reciben como vida, por un lado experimentan que sus ojos son abiertos, que pueden ver, y por otro que regresan al rebaño para estar bajo su mano, para estar bajo su pastoreo, para estar bajo el cuidado del buen pastor. Según Juan 10, una vez que su vida entra en nosotros y ésta nos hace regresar al rebaño, anteriormente éramos ovejas perdidas, pero debido a que su vida entró en nosotros, llegamos a ser ahora las ovejas que pertenecen a su rebaño y que están siendo pastoreadas bajo la mano del buen pastor. El capítulo 11 nos habla acerca de un hombre que estaba enfermo y que murió. Fue puesto en un sepulcro, incluso apestaba, ya de día. Sin embargo, el Señor que vino a hacer la vida del hombre hizo que él resucitara de los muertos, saliera del sepulcro y fuera libertado o liberado de toda atadura. Esto nos muestra que el hombre que Dios desea edificar anteriormente estaba en muerte. Eso éramos usted y yo. Estábamos en un sepulcro, pero ahora hemos sido vivificados al entrar Dios en nosotros. El capítulo 12 no menciona ningún aspecto particular de la condición humana. Esta es una característica de este capítulo. El punto principal de este capítulo es lo dicho por el Señor en el versículo 24, de una trascendencia enorme. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando el Señor dijo esto, quería decir que debía pasar por la muerte y la resurrección a fin de impartirle a los hombres su vida. Es decir, a fin de impartirse a sí mismo en el hombre como vida y de ese modo satisfacer todas las necesidades mencionadas anteriormente. El capítulo 13 es una conclusión a la primera mitad del Evangelio de Juan. ¿Se acuerda que dividimos el libro en dos partes? El capítulo 13 es la conclusión de la primera parte, donde nos muestra que el Señor vive para hacer la vida del hombre a fin de resolver todos sus problemas y satisfacer cada una de las necesidades para que el hombre pueda cumplir su propósito. El Señor ama a los suyos, a los que son suyos. Es su suministro y cuida de ellos en extremo. De este modo, podemos llegar a ser los materiales con los cuales Dios puede construir su edificio como su cuerpo y su morada. El capítulo comienza diciendo que el Señor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el versículo 1. Esto significa que Él está preparado para asumir todas las responsabilidades de ellos. Luego el capítulo 13 procede a contar la historia de cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. Esta historia revela que Él cuida de aquellos que amó, redimió, regeneró y ganó, y está edificando y asume la responsabilidad de ellos hasta el fin. Si una persona está dispuesta a lavarle a usted los pies, ello indica que no hay nada en ella que no esté dispuesta a hacer por usted. Este Dios que viene a hacer la vida del hombre
cuida de usted y asume toda la responsabilidad por usted. Este es el contenido del capítulo 13. Demos ahora un breve repaso por estos 13 capítulos. Recordemos estos aspectos de la condición humana que hemos venido viendo, cuyos aspectos por la vida del Señor en nosotros son cambiados. El capítulo 2 nos dice que la vida del hombre se acaba. El capítulo 3 que el hombre necesita nacer de nuevo. El capítulo 4 que el hombre está sediento. El capítulo 5 dice que el hombre está imposibilitado. El capítulo 6 dice que el hombre está hambriento. El 7 dice que la religión no puede sacar o no puede saciar, la sed del hombre. El capítulo 8 dice que el hombre es esclavo, vive en pecado. El capítulo 9 dice que está ciego. El 10 dice que está perdido. El 11 dice que el hombre está muerto. El 12 dice que el Señor tiene que impartirle vida al hombre, tiene que impartirle su vida o tiene que impartirse como vida en el hombre. Y el capítulo 13 dice que el hombre necesita del cuidado del Señor y que el Señor cuida al hombre que ha tomado para él en extremo, a lo sumo. Todo esto nos revela las condiciones en que se halla el hombre a quien Dios desea edificar y sus necesidades. Puesto que el hombre a quien Dios desea edificar o Dios desea para su edificación se halla en tal condición, Dios necesita resolver todos estos problemas y satisfacer todas estas necesidades para que el hombre pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó, lo escogió, lo llamó, lo redimió, lo salvó. Damos gracias al Señor porque al venir a ser la vida del hombre, Él satisface todas nuestras necesidades y resuelve todos nuestros problemas. Él puede cambiar la vida que se acaba por otra que no se acaba. Una vez que Él entre en el hombre, hace que el hombre sea regenerado, le imparte su vida. Únicamente Él es el agua viva que hace que el hombre no tenga sed jamás. Él también es el pan de vida que hace que el hombre no tenga hambre. Si un hombre vive por Él, Él hace que ríos de agua viva fluyan de su interior para regar y satisfacer las necesidades de otros. Él puede hacer fuerte al débil. Él rescata y libera al hombre del pecado para que no sea más esclavo de él. Él da vista a los ciegos y trae al perdido de regreso al rebaño que él pastorea. Él resucita a los muertos y los libera. Él puede hacer todas estas cosas al impartir su vida al hombre y cuidar al hombre hasta lo sumo, asumiendo todas las responsabilidades por el hombre. Resumiendo, podemos ver que la primera parte del Evangelio de Juan nos dice que cuando Dios vino para estar entre los hombres a fin de ser edificado con los hombres, cuando el Señor se hizo carne, en efecto, Él fijó tabernáculo entre los hombres. El cuerpo del Señor era el tabernáculo. Más tarde el Señor mismo dijo que su cuerpo era un templo y aunque el hombre lo destruiría sí, Él lo levantaría otra vez por medio de su muerte y resurrección. De este modo el templo sería agrandado y no estaría limitado solo a Él. Ahora hablamos de un templo corporativo. En resurrección, Él entra en muchas personas para mezclarse con ellas. En esto consiste la edificación del templo. Sin embargo, puesto que las personas a quienes Él está edificando están llenas de toda clase de problemas, Juan nos muestra, empezando en el capítulo 3, cómo el Señor resuelve todos los problemas de ellas y satisface todas sus necesidades al entrar en ellas para hacer su vida. Ahora vamos a examinar la segunda mitad del Evangelio de Juan, que comienza en Juan 14, capítulo 14 hasta el capítulo 21. A partir del capítulo 14, el Evangelio de Juan da un giro. El pensamiento central de la primera mitad, del capítulo 1 al 13, es que Dios se hace carne para entrar en el hombre. O sea, su venida, su encarnación. El pensamiento central en la segunda mitad del capítulo 14 al 21 es su ida. Cuando los discípulos escucharon al Señor decir que tenía que irse, se sintieron turbados. Por ello, el comienzo del capítulo 14, los versículos 1 y 2, allí leemos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. A partir de aquí, el Señor se dirigió al tema de la morada. Ahora debemos plantearnos una pregunta muy importante. ¿A qué se refiere la expresión la casa de mi Padre mencionada aquí? Sabemos que esta no es la primera vez
que se menciona la casa del Padre en el Evangelio de Juan. Incluso en el capítulo 2, cuando el Señor purificó el templo, dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Versículo 16 del capítulo 2. Muchos hermanos no tenemos dificultad o no tienen dificultad para reconocer que la casa del Padre en este versículo, en el 2:16, se refiere al templo de aquel tiempo. Sin embargo, es extraño que cuando las personas llegan a la casa del Padre mencionada por el Señor en Juan 14, piensan que se refiere al cielo. ¿Por qué? Muchos años muchos expositores de la Biblia han interpretado la casa del Padre como el cielo. Incluso hemos cantado muchos cantos, himnos del cristianismo se refieren a la casa del Padre como el cielo. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la casa de Dios y la casa del Padre se mencionan muchísimas veces. Lo que hemos visto históricamente es que los expositores de la Biblia coinciden únicamente en que la casa de Dios en el Antiguo Testamento se refiere al templo, mientras la casa de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. No obstante, la casa del Padre mencionada en Juan 14:2 es considerada la única excepción y se interpreta como el cielo. Esto es sin duda muy extraño. O sea, en dos, la mayoría están de acuerdo, pero en una tercera donde se habla de la casa del Padre mencionada en Juan 14:2, no. ¿Qué piensa usted, amado? ¿Qué realmente nos deja ver la Escritura? ¿Es la casa del Padre o es la casa del Padre el cielo? El Señor o el que el Señor vaya a preparar un lugar equivale a introducir al hombre en Dios para que sea edificado juntamente con Dios como casa de Dios. Seguimos en el próximo audio y nos responderemos esta pregunta. Gracias y paz.